saludo a todos y a todas que seguís el programa Cívicam en Casa. Y muchísimas gracias a la Fundación Caja de Navarra por esta invitación que me ha trasladado y que me permite compartir con todos vosotros, con todos ustedes, algunas reflexiones de cómo las alianzas internacionales están dando respuestas solidarias a esta pandemia. Lo hacemos en un momento en el que hemos superado afortunadamente las etapas más duras de este confinamiento y lo hemos hecho gracias, entre otras cosas, a nuestra responsabilidad ciudadana, y lo hacemos también desde ya esta etapa de desescalada que nos va adaptando a lo que se supone que es nuestra nueva normalidad. No quiero comenzar estas reflexiones sin acordarme y tener siempre presente en nuestra memoria a quienes han fallecido durante todo este tiempo como resultado de la enfermedad contraída por el coronavirus. Fue en el año 2015 cuando Emma Bonino formuló una frase que creo que merece la pena rescatar porque entronca muy bien con el papel de las organizaciones internacionales. Emma Bonino, que fue ministra de Asuntos Exteriores del Gobierno de Italia y también asumió importantes responsabilidades en el ámbito de la Unión Europea, concretamente en la Comisión Europea, declaró en ese año 2015 que había dos grandes tipos de estados. Decía, por una parte están los estados pequeños y por otra parte los que todavía no son conscientes de que son pequeños. Pues bien, como os decía, esta frase creo que conecta muy bien con la idea de organización internacional. Una organización internacional es un nuevo sujeto de derecho internacional, pero sobre todo y particularmente es la respuesta que dan los estados-nación cuando sienten que hay problemas, que hay amenazas, que hay desafíos que superan la capacidad de actuación de sus estructuras y que para hacerles frente con éxito necesitan sumar esfuerzos, sumar alianzas. Las organizaciones internacionales nacen, por lo tanto, como expresión de la debilidad de los estados-nación, pero con la voluntad de superar esa debilidad y desde ahí garantizar una respuesta satisfactoria a los desafíos globales y, en definitiva, respuestas satisfactorias a los ciudadanos. Bien, las organizaciones internacionales nacen hace mucho tiempo, de hecho nacen a finales del siglo XIX y de una manera muy particular proliferan a mediados del siglo XX y se hacen muy habituales en nuestra vida, particularmente en este siglo XXI. Los medios de comunicación recogen habitualmente referencias a actuaciones de organizaciones internacionales, Naciones Unidas. A lo largo de esta pandemia hemos escuchado prácticamente a diario las intervenciones del director general de la Organización Mundial de la Salud y en países europeos, como es el caso de España, en las noticias está presente prácticamente a diario las decisiones que van acordándose en el marco de la Unión Europea. Todas ellas, Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, Unión Europea, son ejemplos de organizaciones internacionales. Pero ¿cómo formarnos un juicio crítico que nos permita valorar en su justa medida si las respuestas que dan estas organizaciones internacionales a los problemas que tenemos hoy en el mundo son respuestas audaces, son respuestas eficaces o son respuestas suficientemente ágiles a los problemas de hoy? Bueno, pues valdría la pena recordar para ello la clasificación teórica que manejamos desde el mundo académico cuando hablamos de las organizaciones internacionales. Nos gusta decir que las organizaciones internacionales o bien son organizaciones diseñadas bajo la lógica de la cooperación intergubernamental o bien son organizaciones creadas bajo la lógica de la integración. Con organizaciones internacionales de cooperación intergubernamental queremos señalar que se trata de sujetos de derecho internacional que no tienen competencias para tomar decisiones si no cuentan con el apoyo y el respaldo de los Estados miembros que las conforman. De hecho, estas organizaciones internacionales de integración, al no haber recibido competencias de los Estados, sino que los Estados únicamente están dispuestos a intentar concertar posiciones comunes sobre algunos aspectos concretos,
se encuentran en su toma de decisiones ordinaria con el potencial derecho de veto que pueden ejercer cualquier Estado. Además, este tipo de organizaciones internacionales, en muchos casos, son organizaciones internacionales de aspiración universal y, como bien es evidente, no es fácil concertar agendas entre 194 estados que son los estados que conforman Naciones Unidas, por ejemplo. De hecho, gran parte de esa agenda política de Naciones Unidas es agenda que tiene componentes claramente irreconciliables, y más aún en un mundo como el actual, de confrontación entre las posiciones, por ejemplo, que expresa Estados Unidos o las posiciones que expresa China. Por el contrario, en las organizaciones internacionales que responden a esa lógica de integración, los Estados sí que han cedido el ejercicio de poderes de acción a esa organización internacional. Poniendo por el caso de la Unión Europea, los Estados miembros de la Unión Europea, hoy 27, hemos cedido ejercicios de competencias muy significativas a la Unión Europea. Los Estados miembros de la zona euro se han desprendido de su política monetaria, una política íntimamente vinculada con el concepto de soberanía clásico, y hoy esa política monetaria está en manos de las instituciones europeas, particularmente del Banco Central Europeo. Ocurre lo propio con la política comercial común y así sucesivamente en otras políticas donde en ocasiones esa competencia cedida por parte de los Estados es una competencia que mantienen los Estados con carácter compartido. Pues bien, esta cesión del ejercicio de competencias marca la capacidad que tienen las organizaciones internacionales para articular una respuesta ágil, rápida, audaz a problemas significativos como los que en esta ocasión puede ser el que representa una pandemia. Pero yo diría más, en las organizaciones internacionales de integración, además de que cuentan las organizaciones internacionales con poderes de acción, es que el sistema de decisión es un sistema apoyado en la mayoría, por lo tanto ni siquiera hay que concertar el acuerdo mayormente de todos los estados. Incluso la organización internacional podría imponer sus decisiones contando con una mayoría e imponérselas a aquellos estados que han votado en contra, algo que rompe la lógica típicamente intergubernamental. Y además, si añadimos el hecho de que normalmente las organizaciones de integración, como es el caso de la Unión Europea, están conformadas por estados donde hay un alineamiento de objetivos, de principios de acción e incluso unos intereses digamos, más armonizados, pues podemos señalar, podemos intuir que este tipo de organizaciones internacionales tienen un funcionamiento más armónico que el que puede generar una organización internacional universal de corte intergubernamental. Bien, esta pequeña descripción teórica creo que da claves para interpretar desde un planteamiento crítico y un juicio ponderado el valor de la respuesta que las organizaciones internacionales han dado a una amenaza global, a una amenaza sistémica como la que ha representado el coronavirus. Y antes de entrar a comentar algunos ejemplos concretos, sí que me gustaría recordar cómo esta pandemia, la del coronavirus, la del SARS-CoV-2, realmente era una pandemia que podía haber sido mejor planificada. De hecho, es una pandemia, es un riesgo sistémico que era previsible, que era probable que ocurriera. No es, por lo tanto, como a algunos les gusta señalar, no es un cisne negro, no es un elemento sorpresivo con un impacto muy significativo en el campo, pues desde luego sanitario y sin duda en el económico y desde luego en el social. Sabíamos que podía ocurrir, éramos conscientes que probablemente ocurriría. Lo que nos faltaba por averiguar, las incógnitas que en el mes de diciembre o en el mes de enero teníamos que despejar era cómo iba a ocurrir, cuándo iba a ocurrir y dónde iba a ocurrir.
Y esto es muy importante tenerlo presente. Lo mismo que es curioso cómo la respuesta a una amenaza global de las dimensiones que ha significado esta pandemia ha sido inicialmente una respuesta a escala estrictamente nacional. Y peor aún, ha sido una respuesta a escala estrictamente nacional, pero sobre todo en clave de competición y no de colaboración. No ha sido una respuesta particularmente solidaria, al menos las primeras reacciones. Vale la pena recordar cómo cada estado, de manera individualizada, en función del impacto que la pandemia iba teniendo en sus estructuras sanitarias, en su población o en sus estructuras económicas, ha ido dando respuesta de la mejor forma que ha podido y con los recursos que disponía para ello a la situación. En estados descentralizados, como es el caso nuestro, esta respuesta en términos de competición también se ha manifestado en cada uno de los entes regionales. En el caso concreto nuestro, en cada una de las comunidades autónomas. Cada uno de los gobiernos autonómicos ha querido dar una respuesta lo más satisfactoria posible para sus ciudadanos o para su propio sistema sanitario, a veces entrando en clara competición y desde luego no en clave de colaboración o solidaridad con otros territorios. Afortunadamente, esta primera expresión de respuesta a una amenaza global en clave de Estado-nación y en clave de competición y no de solidaridad ha venido superada y los estados han ido incorporando esa lógica de la solidaridad bajo el lema de juntos somos más fuertes y juntos estamos en mejor disposición de poder hacer frente a esta pandemia, y desde luego progresivamente se han ido armando los consensos en el ámbito de las alianzas internacionales que han permitido articular respuestas más sofisticadas, no tanto desde el punto de vista sanitario, pero desde luego sí para esta nueva etapa de la crisis que tiene un componente más económico y desde luego de reconstrucción en clave también social. Así, ¿cuáles son las respuestas que ha dado la Unión Europea o otras organizaciones internacionales a esta pandemia? Vamos a empezar por aquellas organizaciones internacionales que responden al modelo intergubernamental, y en este sentido vale la pena señalar que la ONU todavía no ha sido capaz de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dicte una resolución en la que se declare a la pandemia como una amenaza a la seguridad internacional, y a partir de ahí se articulen mecanismos de cooperación internacional capaces de hacer frente con éxito a esta amenaza a la seguridad internacional. Curiosamente, las dificultades que está encontrando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para pronunciarse a este respecto se deben más a una lógica de confrontación que mantienen en la actualidad países como China y Estados Unidos, que a las dificultades de la propia organización internacional, porque estas dificultades las Naciones Unidas también las ha salvado en el caso de otras pandemias, como por ejemplo el SIDA o como por ejemplo el ébola, donde Naciones Unidas fue capaz de dictar sendas resoluciones donde declaraba a estas dos enfermedades en términos de pandemias como amenazas a la seguridad internacional. En definitiva, amenazas a la seguridad humana con unas dimensiones y una capacidad para desestabilizar el orden internacional muy significativas. Sí que quiero citar que Naciones Unidas está trabajando concretamente su Asamblea General de una manera muy intensa, y creo que armando consensos significativos en torno a más de 70 estados para sacar adelante una resolución que conecte el impacto de la COVID y las cuestiones de género. Y confío en que esos ahora ya más de 70 estados que han consensuado ya los términos de esta resolución puedan ir ensanchando el consenso hasta aglutinar a todos los estados que componen la Asamblea General de Naciones Unidas, y confío en que esa resolución
pueda salir adelante, porque creo que es una visión esta del género que puede resultar especialmente atractiva y puede ser una respuesta en clave de solidaridad particularmente interesante. Mención particular vale la pena hacer en el caso de otra alianza internacional, que es la del G20, ese grupo de países industrializados del mundo, 19 más la Unión Europea, que tiene representación. Ese grupo, el G20, en el que está representada España y que desde hace algunos años viene insistiendo en la importancia que tiene la definición de políticas públicas robustas, particularmente en el campo de la salud, como estabilizadores en materia económica también, como esos espacios, esos colchones de seguridad sin los cuales es muy difícil abordar el desarrollo económico. Ha habido declaraciones en los últimos años particularmente significativas, la declaración de Australia, de la de Berlín, la última del año pasado de Japón y recientemente con motivo de la COVID-19 y gracias al impulso de España hubo una reunión de este G20 liderado por Arabia Saudí, que es quien lleva en estos momentos la presidencia, para subrayar la importancia de fortalecer los sistemas sanitarios como estructuras de salud y sobre todo de estabilidad en clave también económica. Una respuesta creo que es particularmente interesante de una alianza internacional y que refuerza la idea de solidaridad que expresa la importancia de contar con sistemas públicos de de salud robustos. Y los últimos minutos quiero dedicarlos a la Unión Europea, porque si bien es verdad que en las primeras semanas de COVID-19 o cuando la COVID-19 se hizo más presente y más virulenta en países como Italia y desde luego también países como España, la respuesta de la Unión Europea fue tibia e incluso algo lenta. Creo que ha sido progresiva en el tiempo, una reacción muy sólida de la Unión Europea y desde luego muy marcada por el eje de la solidaridad. La Unión Europea ha ido tomando medidas económicas y monetarias de un gran calado e impacto. El Banco Central Europeo ha garantizado la liquidez en el sistema y ha permitido que no hubiera ningún colapso en el sistema de pagos. Creo que son lecciones aprendidas muy positivas de la crisis del 2008, donde se cometieron errores muy significativos y que no se ha querido repetir en este momento. Y particularmente la Comisión Europea es la que está liderando la creación de este fondo de reconstrucción que tan importante es para que las economías de los estados que se han visto más afectados por el impacto de esta pandemia, como puede ser Italia y como puede ser particularmente España, en menor medida también Francia y desde luego en mucho menor medida Alemania, porque tiene una situación de estabilidad económica mucho más cómoda, que le permite hacer frente a esfuerzos de gasto público muy importantes sin necesidad de recurrir a ningún instrumento de financiación extra, que no es el caso de Italia, tampoco es el caso nuestro de España. De ahí la importancia que tenga que la Comisión Europea, como institución supranacional dentro de una organización como es la Unión Europea de Integración, haya impulsado la creación de este fondo de reconstrucción. Vale la pena recordar también que los elementos que configuran este fondo fueron diseñados desde una propuesta española que ha contado con apoyo. Este fondo de reconstrucción tiene un componente económico muy fuerte. Todavía hay incógnitas que falta por consensuar. Por supuesto, hay que vencer algunas resistencias de algunos Estados miembros de la Unión Europea que asisten con preocupación a cómo los estados a qué van a destinar estos recursos y en qué condiciones se van a aprovechar estos recursos, pero todas las alianzas internacionales tienen que vencer este tipo de resistencias y creo que Alemania es un socio muy importante para poder
acompañar este proceso de búsqueda de consensos, de ensanchamiento de los consensos y de vencer aquellas resistencias que están expresando hasta ahora países como Austria, por ejemplo, o de una manera muy significativa y de manera en ocasiones muy poco acertada y muy hostil países como Holanda. Será imprescindible contar con el acuerdo de los Estados, con el acuerdo de los parlamentos nacionales, pero será sin duda una muestra de solidaridad expresada en clave de la Unión Europea con unos recursos económicos como nunca se han movilizado en la Unión Europea. Ojalá los Estados miembros sean capaces de utilizar esta crisis del coronavirus también para ceder nuevas competencias a la Unión Europea en materia de salud y crear esa unión en torno a las políticas de salud que obviamente fortalecerían la respuesta que todos los Estados miembros de la Unión Europea, desde la Unión Europea, estaríamos en capacidad de poder ofrecer en el caso de que esta pandemia u otras puedan hacerse presentes y efectivas en los próximos años, como por otra parte es razonable prever. Diseñar, fortalecer una respuesta solidaria desde la Unión Europea en clave de sanidad, en clave de políticas de sanidad, es muy importante, aunque ahora eso no está en los tratados, no está entre las capacidades de acción de la Unión Europea, pero sí que está la respuesta en clave económica y en clave monetaria, que obviamente, dado que esta crisis sanitaria va a tener un componente de impacto económico que todos ya estamos siendo capaces de valorar en su justa medida, esa respuesta va a ser estratégica. Y acabo ya con una batería de conclusiones expresada en dos elementos. El primero, vivimos en un mundo interconectado, vivimos en un mundo de amenazas globales. Esta amenaza a la seguridad humana expresada en términos de pandemia es una amenaza que se ha hecho realidad y que es previsible que vuelva a ocurrir, y la respuesta tiene que ser también en clave global, en clave de alianzas internacionales. Y desde esa perspectiva, esas alianzas internacionales en las que nos incorporamos como Estado, como puede ser alianzas de la fortaleza por su carácter de integración en la Unión Europea, o alianzas internacionales de lógica intergubernamental como es la Unión Europea, deben incorporar agendas para las cuales hay que trabajar tratando de vencer todas las resistencias, todas las contradicciones, y lograr que los resultados expresen las soluciones que demandan los ciudadanos desde esa lógica internacional, pero también desde esa lógica de la solidaridad. Debemos hacerlo con pragmatismo, debemos hacerlo con convicción, debemos hacerlo con mucho talento, y creo que no podemos olvidar que debemos hacerlo con unidad.